Ciencia hubo siempre, desde que hubo humanos, porque tiene que ver con la curiosidad innata por conocer el medio, el entorno, y sobrevivir, y la curiosidad natural de los seres humanos que nos impulsa a tratar de entender y explorar la realidad natural, la realidad social inclusive. Ahora, en sentido estrecho, eso que conocemos hoy, la institución social de la ciencia, es mucho más reciente. Podemos hablar de la revolución científica del siglo XVII y de ahí para adelante, inclusive la institucionalización de la ciencia como tal. La palabra ciencia se empieza a usar así con fuerza en el siglo XIX, así que es mucho más reciente, ¿no? Pero lo que fue la ciencia, y que todavía mucha gente habla de la ciencia pensando la ciencia, es algo que ya está, digamos, perimido o superado. Hoy la ciencia es una cosa mucho más grande, que ocupa mucho más personas, científicos y trabajadores de la ciencia o vinculados a la ciencia, mucho más recursos económicos, financieros, mucho más intereses comerciales, industriales, militares. Así que la ciencia se ha convertido en una mega ciencia o en una tecnociencia, que es también como la suelen llamar, muy distinta de lo que era la pequeña ciencia. Esa visión de la ciencia, del descubridor científico individual, fue reemplazado por la Big Science, la ciencia grande, que surge con la Segunda Guerra Mundial, con el proyecto Manhattan para hacer la bomba, ¿no? La Segunda Guerra para hacer la bomba atómica. Y ahí empiezas a encontrarte estos tremendos grupos de científicos y técnicos, ingenieros, que eran más de 3.000 personas trabajando todos juntos en un proyecto particular, que era conseguir la bomba atómica. Eso obligó a dar un salto en la concepción de la ciencia, y desde allí las cosas nunca fueron iguales, aunque en nuestro país y en nuestro continente todavía muchísima de la ciencia que se hace sigue siendo pequeña ciencia, ¿no? Es decir, la ciencia del investigador individual que consigue su subsidio de la universidad, de una pequeña empresa del CONICET, y que trabaja con sus estudiantes, ¿no? Esto de la sociología de las ciencias a mí me parece interesante. Claro, a uno siempre le parece interesante lo que le parece interesante a uno, lo que le gusta, pero tiene que ver con el hecho de que la ciencia social surge un poco en contra y a la defensiva de la ciencia dura, porque la ciencia social surge diciendo: nosotros no somos cientificistas, no creemos que los hombres y las mujeres puedan ser analizados matemáticamente, ni con las reglas del juego cuantitativo de las ciencias naturales, ni que se puedan hacer experimentos sobre los seres humanos y las sociedades. Hubo un antipositivismo muy fuerte. Claro, estaba Comte, que era súper positivista, pero en general la ciencia social surge con una resistencia y una distancia muy grande respecto a las ciencias naturales y las ciencias duras, ¿no? Entonces la sociología de la ciencia es bastante tardía dentro de las ciencias sociales también, porque es que grupos de científicos en distintos lugares del mundo empezaron a preguntarse: ¿y por qué nosotros no podemos estudiar a los científicos? Si estudiamos grupos de seres humanos, y los antropólogos estudian grupos de seres humanos que están en otros contextos culturales, qué sé yo, ¿por qué no podemos estudiar las tribus científicas? ¿Por qué no podemos estudiar los rituales de los científicos, con sus congresos, sus eventos, ¿no? su broma allí? Y bueno, y así fue surgiendo una sociología de la ciencia que primero empezó muy sencillita, muy modesta, diciendo: no, bueno, nosotros, claro, no nos podemos meter con el conocimiento científico porque el conocimiento científico es demasiado sofisticado, demasiado esotérico para nosotros, es muy, muy enrollado con tantas matemáticas, tanta simbología y tanta precisión. Entonces nos vamos a dedicar a lo que hacen los científicos, moviéndose por allí, reuniéndose en sus comunidades científicas, organizándose como tales. Pero enseguida sigue la curiosidad, que es lo maravilloso de la ciencia y de los humanos, los lleva a decir: bueno, ¿y por qué no?
¿por qué no podemos estudiar también el conocimiento científico, así como estudiamos las religiones, la mitología, lo que sea, las formas de conocer la magia de otros grupos humanos? Y entonces así empieza la sociología de la ciencia a encarar también problemas de conocimiento, buscar problemas de simetrías y asimetrías en el conocimiento, en tratar de entender cómo es que se produce el conocimiento, en fin, todo un área de problemas, porque la ciencia empieza a tener cada vez más peso en la sociedad, ¿no? Peso bueno y peso malo.